Buenas tardes, mi nombre es Jorge Castro, soy maestro en el Ministerio Casa Auditorio Vida y estamos finalizando las predicaciones introductorias a la fiesta de Shavuot, que es lo que toca la enseñanza del día de hoy. Bien, hoy día nosotros abordaremos lo relacionado al fundamento de esta fiesta y también hablaremos acerca de lo que aparece en Hechos capítulo 2, que nosotros conocemos también como Pentecostés, y se asocia al bautismo del Espíritu Santo. Bien, vamos a comenzar con el fundamento. Hay dos textos bases que vamos a desarrollar. Uno está en Deuteronomio, capítulo 16, desde el verso 9 al verso 12, y dice: «Contarás 7 semanas a partir del día en que comience la cosecha del trigo. Entonces celebrarás en honor del Señor tu Dios la fiesta solemne de las semanas, en la que presentarás ofrendas voluntarias en proporción a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado. Y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios en el lugar donde Él decida habitar, junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, los levitas de tus ciudades, los extranjeros y los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, cumple pues fielmente estos preceptos». El siguiente texto de fundamento para esta fiesta se encuentra en Levítico capítulo 23, el verso 15 y 16, y dice: «A partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo». Entonces esto es el fundamento de la fiesta de Shavuot, lo que nosotros conocemos también como Pentecostés. Según Deuteronomio capítulo 16, esta es la segunda fiesta alta del año. Recordemos que la primera fiesta fue Pesaj, ¿ya? La segunda fiesta es la fiesta de las semanas o la fiesta de Shavuot, y la tercera fiesta alta es la fiesta de Sukkot. Esta es una fiesta que se basa en los ciclos agrícolas, en la cual se tiene que presentar una ofrenda, como decía el Levítico, de la cosecha del trigo. Por lo tanto, desde que se comenzaban a contar el Omer, desde que se comienza a contar los 50 días que hablan en los textos anteriores, se conoce como la cuenta del Omer, y en este sentido la cuenta del Omer es poder tomar una porción de este trigo, ¿ya? Una medida de este trigo, para poder ir contándolo, ir guardándolo. Eso lo vamos a abordar más adelante en esta enseñanza. Primero, ¿qué es lo que significa el nombre de la fiesta de las semanas? ¿Qué significa semanas? Para eso, nosotros vamos a ir a Deuteronomio 16:10, ahí dice: «Entonces celebrarás en honor del Señor tu Dios la fiesta solemne de las semanas». Esa palabra semana es el diccionario Strong 7620, la palabra es chavua, significa semana, semana, un periodo de 7 días. Recordemos que nosotros estamos utilizando el diccionario James Strong para poder realizar el levantamiento de las palabras etimológicas que nosotros estamos utilizando en esta enseñanza. Esta palabra, que es semanas en español, que tiene una raíz que significa chavá, entre otros significados, es estar completo, dar y jurar. Es el significado semántico del nombre de semanas, que en el fondo es la fiesta de Shavuot. ¿Cómo nosotros contamos los días para llegar a Shavuot? Porque recordemos que la primera fiesta perpetua es Pesaj, luego panes sin levadura, que ambas son de 7 días. Dentro de esta fiesta de 7 días nosotros tenemos la fiesta
de Bikurim o la fiesta de primicias, en la cual a partir de esta fiesta se comienzan a contar los 50 días, que se llama también la cuenta del Omer, como habíamos dicho anteriormente, y se puede celebrar. La particularidad que tiene tanto la fiesta de primicias como la fiesta de Shavuot es que no hay una fecha específica. Por tanto, nosotros, de acuerdo a lo que aparece en la Escritura, debemos contar los días como aparece en los textos para poder calcular dónde va a llegar esta fiesta o para que en el calendario dónde queda para poder celebrarla. En Levítico 23, capítulo 15, versículo 15 y versículo 16, dice: a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda a Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del día en que se celebra la fiesta de Bikurim. La fiesta de Bikurim, este año, ya en el calendario que nosotros tenemos, se celebró el día 12 de abril. A partir del día 12 de abril se cuentan los 50 días, ¿ya? Entonces dice, contarán 7 semanas completas. Se cuentan las 7 semanas completas y al día siguiente se presenta la ofrenda de grano nuevo. Esto cabe el día 31 de mayo. Si contamos, hacemos el ejercicio de poder contabilizar desde el día de primicias, que es el 12 de abril, hasta 50 días, cabe el día 31 de mayo, que es el día domingo, la celebración de esta fiesta de Shavuot. El contar los días de estos 50 días también es contar el Omer. ¿Qué es un Omer? Un Omer es una medida de grano, una medida en este caso de trigo, en el que es aproximadamente 1300 gramos. Es como una gavilla, una gavilla atada, en el que pesa más o menos 1300 gramos. Es una cuenta del Omer, en el cual cada día los israelitas de la cosecha debían ir separando e ir juntando estas gavillas. Para esto le invito a que usted pueda profundizar en este mismo canal de YouTube la predicación del profeta Fernando Javier, que se llama Preparándonos para la llenura. Acá él expone de una forma muy hermosa de parte del Señor, en el cual el Omer es este proceso de poder contar los días, también de poder juntar y poder atar estas gavillas de trigo. Significa un proceso de que nosotros, como su cosecha, debemos ser atados, debemos ser unidos. Y aquí se expresa un concepto muy importante, de acuerdo en el reino de Dios, que dice relación a la unidad. Nosotros debemos permitir ser atados, nosotros debemos permitir ser unidos. Aquí cabe mencionar que no solamente las ataduras son algo malo, también dice la Escritura de que cuando habla de las ataduras, de que 2 resistirán y 3 no se romperán fácilmente. Ahí habla de las cuerdas, habla de cuando el proceso de atarse. No solamente la atadura tiene una connotación negativa, sino que la misma forma que el Señor nos une, el Señor va poniendo, va uniendo, va atando. Cuando habla de una figura de que 2 bueyes van arando la tierra, o 2 ministros van arando y van trabajando en el reino, van siendo unidos por un yugo. También el yugo habla de la figura de atar a 2 personas en el trabajo para que caminen, para que trabajen de forma conjunta, de forma unida. Omer también se traduce como gavilla, por eso es la explicación de este concepto. Ahora, en este proceso de poder ser unidos, de poder ser atados, eso no está exento de tribulaciones, no está exento de pruebas. Pero debemos entender de que el Señor envía estas tribulaciones, que el Señor envía estas pruebas para que nosotros podamos ser unidos verdaderamente en un mismo sentir, unidos en un mismo pensamiento, unidos en una misma fe, ¿ya? Para que en el fondo que también además estas tribulaciones o estas pruebas vienen a ser o a constituirse como una vara para medir nuestra madurez. Toda prueba que el Señor trae a nuestras vidas, toda tribulación que el Señor trae a nuestras vidas, es para que nosotros nos demos cuenta
de verdaderamente cuál es nuestro nivel de madurez. Entonces, en este sentido, no debemos mirar las pruebas, no debemos mirar las tribulaciones como algo negativo, sino como un medio para que nosotros primero nos demos cuenta dónde está nuestro corazón, si verdaderamente tenemos madurez, si verdaderamente nosotros tenemos amor por el Señor o no. Y lo segundo, para que nosotros podamos mejorar de acuerdo al resultado de estas pruebas que nosotros tenemos. Todo esto que les estoy hablando, el profeta Fernando Javier en esta enseñanza la profundiza, y también estoy convencido de que usted va a ser muy bendecido, va a ser muy bendecida con esta enseñanza. Una vez que llega el día 50, se debe presentar una ofrenda en esta fiesta. Para esto vamos a leer dos textos. Uno está en Levítico 23:16 y dice: entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Deuteronomio 16:17 dice: cada uno llevará ofrendas según lo que haya bendecido el Señor tu Dios. Entonces, en ambos textos habla de que nosotros tenemos que dar, nosotros tenemos que entregar algo al Señor. Para esto le invito también a que pueda ver la predicación del pastor Rodrigo, llamada La óptica de adoración en la fiesta de Shavuot. Esto tiene que ver netamente con la preparación para esta fiesta desde la perspectiva de adoración. El Señor nos habla a través de él que esta es una ofrenda que nosotros tenemos que dar, es preparar una ofrenda de manera integral, no solamente nuestras finanzas, no solamente con el Señor, lo que el Señor nos haya bendecido, sino también además es presentar nuestra propia vida como un sacrificio santo y agradable al Señor. Él también aborda una línea que es bastante maravillosa, en el cual nosotros también tenemos una responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo del Señor. Le invito, como le decía adelante, a que usted pueda ver esta predicación de nuestro pastor Rodrigo, y también va a ser muy bendecido, también va a ser muy bendecida de parte del Señor. ¿Por qué el número 50? El número 50 es una letra hebrea, que es la letra Nun. Esta letra significa semilla, significa vida, significa perpetuar, fruto, libertad, significa dar, entre otros significados. Es increíble porque la palabra raíz de Shavuot también significa dar. Hay una conexión acá. Con este número 50, que es, en este número 50 se celebra la fiesta de Shavuot y también se presenta una ofrenda delante del Señor, en el cual en este mismo día, cuando hablamos acerca del número 50, el significado de este número 50 por la letra que representa, que es la letra Nun, también significa dar. La palabra hebrea para dar es Natán, en las cuales en el significado de sus letras, que es la letra Nun, la letra Tav y la letra Nun, son tres letras hebreas. La letra Nun, como dijimos anteriormente, significa vida. Es una semilla, es un fruto que trae vida. Es cuando llega el número 50, cuando llega este día de celebrar Shavuot y nosotros presentarnos con una ofrenda de grano, con una ofrenda de semilla, con una ofrenda de nuestro fruto, es poder dar al Señor, es poder derramar al Señor, es poder libar al Señor de lo que nosotros somos y de lo que nosotros tenemos. Es en este día 50 en el que nosotros damos al Señor para confirmar un pacto. La Nun, dar vida, dar de su fruto, dar de su semilla. Tav, pacto, una marca, una señal. Es que nosotros nos presentamos de una forma espiritual en el cual nosotros estamos haciendo un acto espiritual para declarar de quién nosotros dependemos, de quién viene nuestra provisión, quién es el que envía nuestro sustento, con quién nosotros tenemos pacto. Por eso en el dar
tiene que ver con la letra Nun, dar de nuestra fruto, de nuestra semilla, de la producción de nuestras manos, de los frutos que tenemos en el corazón. Son que en este día nosotros presentamos nuestra vida de forma integral delante del Señor como una ofrenda, diciendo: aquí estamos, Señor. Nosotros nos presentamos delante de ti, nosotros nosotros somos pertenencia tuya. Esto es maravilloso. En Hechos capítulo 2, desde el verso 1 al 40, relata sobre lo que nosotros conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. Ahí ya en el Nuevo Testamento habla directamente de Pentecostés. Pero este Pentecostés es el mismo día y es la misma fiesta de Shavuot. Y vamos a leer la primera parte. Acá, Hechos capítulo 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, que es el día de Shavuot, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y de Panfilia de Egipto, y de todas las regiones de Libia cercana a Cirene, visitantes llegados a Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Y otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Ahí, en los versículos siguientes, Pedro se levanta y tiene el discurso que nosotros también conocemos, que estos no están borrachos, sino, como dice el profeta Joel, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero en esta preparación para esta fiesta de Shavuot, en esta preparación, hubo un requisito que nosotros ya hemos estado hablando anteriormente para llegar a este punto, en el cual, en el contar de estos días, nosotros tenemos que permitir ser atados juntos. Nosotros tenemos que permitir ser unidos juntos. Y acá en Hechos capítulo 2 también dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. Estaban todos juntos, estaban todos unidos en un mismo pensar, estaban en un mismo sentir, esperando la promesa. El Señor les dijo: no salgan, esperen la promesa. En este día de Shavuot vino el bautismo por fuego del Espíritu. Así como estuvo en el monte Sinaí con el pueblo del Señor, en el que vino también un bautismo de fuego. En este tiempo, en Hechos capítulo 2, como estamos viendo en el relato, también vino fuego. Y también vino un bautismo. Pero la condición que ellos debían tener era que debían estar unidos esperando la promesa. Y acá hay un tema central que dice relación al reino de Dios, que es la unidad. En hebreo, ejad. Para esto le invito a que pueda ver una predicación que realizó nuestro pastor Cristian Díaz. Se llama Los regalos de Shavuot. Eso está en el canal de Facebook de nuestra iglesia. Y usted puede también ser bendecidos. Ahí se profundiza todo lo que es la preparación, la expectativa que debemos tener, la presentación delante del Señor de nuestra vida.
de nuestro fruto, de los frutos también de los frutos de nuestras manos, pero también de los frutos de nuestro corazón en este día especial de Shavuot, en este día especial de Pentecostés. Ahí también usted va a poder ser muy bendecido, va a poder ser muy bendecida con esa predicación. Entonces estábamos hablando de que la unidad, el Ejad, es una temática central en el reino de Dios. Por eso Efesios capítulo 4, versículo 13, habla de que nosotros tenemos que llegar a una unidad. Y el capítulo entero habla de la unidad. ¿Pero a la unidad de qué? A la unidad de la fe. Todos nosotros tenemos que tener la misma fe. ¿Y a la unidad de qué? Del conocimiento acerca del Hijo de Dios, para llegar a un nivel de madurez, de estatura, de plenitud, como lo es el Señor. Entonces estamos en un proceso nosotros de poder ser unidos para que podamos tener esa unidad de fe, para que podamos tener esa unidad del conocimiento acerca del Hijo de Dios. ¿Y con qué fin? Para que podamos crecer todos juntos, para que podamos madurar todos juntos, para que podamos elevar la estatura de nuestra condición, de nuestra vida espiritual y de nuestra vida integral de manera conjunta. Esto es realmente importante y es realmente central esta temática. En 1 Corintios, capítulo 11, 1 Corintios, capítulo 11, desde el verso 17 al 34, también habla de que este tema es tremendamente importante. Yo creo que usted ha podido escuchar muchas veces, muchas predicaciones, lo que es tomar la cena del Señor indignamente. Y acá, desde este contexto de lo que es la unidad, y sobre todo en este tiempo de COVID-19, que nosotros estamos separados, nosotros no nos podemos juntar a poder reunirnos, porque estas fiestas se celebraban en conjunto, se celebraban en comunidad. Y este año particularmente no lo podemos celebrar en comunidad. Por eso es que el Señor está haciendo un llamado profundo a que nosotros estemos unidos. Entonces este texto también muestra, 1 Corintios capítulo 11, desde el verso 17 al 34, muestra la importancia de la unidad. Vamos a leer. Dice: al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes, para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿De qué les sirve? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena.
Es por eso que hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. La temática principal que está desarrollando Pablo en esta iglesia de Corintio, respecto al verso 27, que dice: cualquiera que coma el pan o beba la cena, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y contra la sangre del Señor. Es un nivel de gravedad extrema lo que está planteando Pablo. Dice: si ustedes comen de manera indigna el pan y beben de manera indigna la copa del Señor, ustedes van a estar pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor. Eso es muy fuerte, hermano. Es muy fuerte. Ahí habla de examinarse. Pero ¿cuál es el punto central? ¿Cuál es el punto central? Porque la verdad es que se ha enseñado bastante de que cuando tenemos que presentarnos a poder cenar con el Señor, a realizar la cena del Señor, como bien decía, nosotros tenemos que presentarnos sin los pecados personales. Tenemos que arreglar cuentas con el Señor, y se enfoca en ese aspecto. De que si usted tiene algo pendiente con algún hermano, arregle eso con el hermano, porque no puede presentarse de manera indigna delante del Señor. Y se ha asociado más bien al pecado personal, a los errores personales. Se ha asociado este texto, esta palabra, pero este texto no está hablando de los pecados personales, está hablando de las divisiones. Si nos fijamos en el verso número 18, dice: en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, que hasta cierto punto lo creo. Verso 20, de hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor. Y aquí comienza a revelar de manera explícita cuál era el problema que estaba ocurriendo acá. Cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor. Verso 21. Porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. Eso quiere decir, dice, de manera que unos se quedan con hambre y otros se emborrachan. En la importancia de estar unidos, de estar juntos, no importa si era libre, no importa si era esclavo, no importaba eso. La importancia era estar juntos y poder cenar y hacer esta conmemoración del cuerpo, esta conmemoración de la sangre del Señor. Teníamos que estar todos unidos, todos realizándolo al mismo tiempo. Pero ¿qué estaba haciendo la iglesia de Corintio? Dice, verso 21, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. Unos comían su cena antes y comían tanta cena que algunos quedaban con hambre, se comían toda la comida. Así, literalmente. Cenaban antes, no esperaban a los que llegaban después, porque en ese tiempo los que tenían más tiempo eran los dueños, eran los patrones, eran los amos. La gente que era esclava, la gente que trabajaba, tenía que llegar después de sus labores para poder partir el pan, para poder tomar la copa del Señor y poder hacer la conmemoración que el Señor nos ha delegado. Entonces, ¿qué hacían? Estas personas que tenían más tiempo llegaban antes y ellos hacían su propia cena. Y además de eso, inconscientemente, lo que hacían era comerse toda la comida y beberse todo el vino. Entonces, unos terminaban borrachos y cuando llegaban los demás, no había para comer y no había para beber. Y no era por un tema de que uno tenía hambre, sino que este es un elemento sagrado que el Señor nos dio, de conmemoración. Es un acto profético de conmemoración que anunciamos su venida, pero también que participamos de su cuerpo y de su sangre, en el cual ellos estaban profanando, ellos estaban tergiversando este asunto, ellos estaban disminuyendo esto. Entonces Pablo les da una reprensión muy dura y dice: ¿acaso no tienen casas donde comer y beber? Porque
el comer la cena del Señor, el comer su pan, el tomar su copa, no dice relación a que uno tiene que llenar su estómago para comer. Es un acto espiritual de unidad y de que todos estamos juntos y que a través de la sangre, a través del cuerpo del Señor, nosotros adentramos el reino y somos partícipes del reino. Es un acto espiritual. Por eso Pablo en el verso 22 dice: ¿acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? Entonces aquí habla de una división. Habla de una división y específicamente las acciones que provocan a una división. La división es el resultado de algo. Cuando yo hago ciertas acciones, yo divido. Y la división es el resultado de las acciones que yo hice. Pero ¿cuáles son esas acciones? Y dice: o es que menosprecian el menosprecio. O es que menosprecian a la iglesia de Dios y avergonzar, humillar con las acciones que están haciendo a los que no tienen nada. Wow. Esto, verdad que es muy impactante. Entonces aquí está hablando en contra de la división, en contra de aquellas personas que no esperan a los hermanos que no tienen nada. Aquí dice: quieren avergonzar a los que no tienen nada, a los que son más vulnerables. Y en el verso 33 y 34 da el consejo. Dice: así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense. Si antes nos estaban esperando, unos comían antes. Por lo tanto, no quedaba comida. Y también como se tomaban todo el vino, algunos quedaban borrachos. Y eso constituía una acción que traía menosprecio, que traía el avergonzar a los que no tienen nada. Pablo dice: si ustedes, hermanos, cuando se reúnan para comer, espérense. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Entonces está hablando acá del acto de hacer la cena del Señor, y que ahí había división. Esas acciones traían daño, esas acciones traían menosprecio, esas acciones traían el avergonzar a los que no tenían nada. Y eso era presentarse delante del Señor para comer indignamente. Y eso constituía de que estaban pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, si esta acción que traía esta división, que traían estas diferencias respecto a la cena del Señor, era tan grave que él lo plantea de esa forma. Por lo tanto, el tomar indignamente la sangre, el tomar indignamente la cena del Señor, el poder cenar con el Señor de manera indigna, son estas acciones que traen división. Entonces, quiere decir que si nosotros estamos unidos, si en este caso ellos se esperan y ellos reparan esto, quiere decir que la dignidad reposa sobre la unidad. Por eso es que es un tema central. En otras partes de la Escritura dice: el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, habla de que el Señor está en el Padre está en el Señor, yo estoy en ustedes. Habla del Ejad, habla de la unidad. Esto es un tema central. Es un tema realmente importante en la vida que nosotros debemos llevar, tanto en la relación que nosotros tenemos con el Padre, pero también en la relación que nosotros tenemos con la comunidad, en la relación que nosotros tenemos con los demás miembros del reino de Dios. Wow. Entonces, en Hechos capítulo 2, cuando está en Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, él dice: estaban todos juntos en el mismo lugar. Estaban todos juntos, estaban todos unánimes, dice otra versión. Esta era una condición primordial también, en la cual en la presentación de la fiesta de Shavuot de este año, en el sistema, el COVID-19 nos ha mantenido separados. No nos podemos juntar para celebrar esta fiesta, en el cual se ha tenido que tomar los protocolos correspondientes para que nosotros nos presentemos delante del Señor.
cada jefe de familia presente su propia vida, presente de los frutos de sus manos, las semillas, de los frutos de sus manos, pero también presente los frutos de su propia vida, de manera integral, en el cual también el profeta ha de predicar, ha de hablar y ha de poder bendecir todas las ofrendas que se presentaron delante del Señor. Si bien es cierto que no estamos juntos físicamente, sí es el llamado más que nunca a estar unidos en una misma fe, en un mismo conocimiento para poder crecer juntos espiritualmente. El Señor no se limita a los lugares físicos, no se limita a un templo. Nosotros somos su templo, y donde 2 o 3 se congregan, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, dice la Escritura que ahí está en medio de ellos. Nosotros somos la comunidad. Y si nosotros no podemos salir de producto de la pandemia, producto del encierro, producto de la separación que se ha producido, si usted se reúne en su familia con su casa, como dice la Escritura, en su nombre, ahí va a estar la presencia de Dios, porque usted y yo somos el templo del Espíritu de Dios, somos nosotros el templo. Así que la invitación es a que nosotros nos dejemos atar con nuestros hermanos, a que nos dejemos unir, nos dejemos atar en estas uniones santas con nuestra familia, con nuestra comunidad de hermanos, para poder presentarnos delante del Señor de una manera y en una condición de unidad, de una condición de jad. Así que les bendigo, hermano, en el nombre del Señor les bendigo. Deseo que mis palabras sean de ánimo, que mis palabras sean de aliento para que usted se presente en verdadera unidad en esta fiesta de Shavuot, este domingo 31 de mayo, delante del Señor, con expectativa, porque el Señor va a traer una medida mayor de su presencia. El Señor traerá una medida mayor de su revelación, una medida mayor de su entendimiento. El Señor tiene algo especial preparado. Algo especial preparado para cada una de las familias, para cada una de las personas. Pero si nosotros nos presentamos en división, eso no puede traer bendición. El Señor nos está llamando a que nos presentemos unidos. Si bien es cierto que estamos separados, pero en el Espíritu estamos unidos. Y que nos presentemos de esta forma delante del Señor, porque el Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere abrir nuestras puertas. El Señor quiere habilitar nuestros espíritus. El Señor quiere habilitar la parte financiera. Porque el Señor está trayendo un peso de bendición integral sobre su pueblo. Un peso de bendición integral sobre nosotros que somos sus hijos. Así que espero que tenga un excelente Shavuot. Le bendigo y que tenga muy buena tarde. Shalom.